Cuando el audio anda suelto, uno ama en defensa propia. Honorable tribunal, estamos a punto de presenciar la historia del señor Daniel Antonio, padre soltero, que asiste a la iglesia una vez por semana y trabaja 5 días de esta para darle lo mínimo a su hijo, para que éste salga adelante. Como cualquier otro padre, comete errores y también es juzgado por ellos. Pero como cualquier otro padre, también ama, también siente y también protege a los suyos. Su señoría, el día 5 de agosto del 2019, el señor Daniel Antonio se disponía a ir a su iglesia como es su costumbre, por su ruta ordinaria, y en el trayecto de esto, al momento de llegar a la esquina de la calle Carlos Vidal, este se percató de que también estaba ahí la ciudadana Valeria Ruiz, que conoce porque sabe sostiene una relación con su vecina de nombre Cintia Itzel. En ese momento, su señoría, también pudo percatarse de la existencia de unos gritos a una cuadra de donde se encontraba él. No pudo entender el mensaje que estaba diciendo esta persona, por lo que no prestó mayor atención y siguió con su ruta. Cabe destacar, su señoría, que ese día se mantuvo de 9:30 a 3 de la tarde en su iglesia. Posteriormente, el día 9 de agosto del 2019, el señor Daniel Antonio salió de su domicilio ubicado en calle Pino Suárez y Salvador Urbina a comprar unos productos a tan solo unas casas de donde él se encontraba viviendo. Fue en ese momento que se percató que a una cuadra se encontraba una manifestación, para ser precisos, en el restaurante El Globo. De igual manera, tras unos minutos, porque él tenía prisa ya que había dejado a su hijo en su casa durmiendo, se pudo percatar de cómo unos gritos estaban sonando y que también vidrios se rompían y forcejeaban una entrada. Al voltear la mirada, se percató de que el grupo de manifestantes ahora se encontraba donde él vivía y que era su casa, su patrimonio al que estaban dañando. Y sobre todo que ahí se encontraba su hijo menor, que se encontraba desprotegido, solo y asustado. Fue en ese momento que, sin pensarlo más, dio la vuelta apresurándose a ir a su domicilio y, tras recibir algunas lesiones, pudo entrar hacia la sala de su casa. En ese momento, se percató de que una persona estaba a punto de lanzar un objeto en dirección al cuarto de su hijo, cuarto que se encuentra continuo a donde está la sala. Su señoría, su hijo se encontraba solo, se encontraba asustado ante esta manifestación. Sin pensarlo más, el señor Daniel Antonio arremetió contra esta persona empujándola al suelo y posteriormente se sabría que le habría ocasionado la muerte. También ahora sabemos que esa persona llevaba en vida el nombre de Lady Reséndiz. Minutos después de esta acción, llegaron la policía y lograron dispersar la marcha. Su señoría, todos estos hechos serán debidamente probados a lo largo de esta audiencia, pues vendrá el mismo señor Daniel Antonio, mi defendido, a narrarnos cuáles fueron las circunstancias que envolvían su actuar del día 9 de agosto y también nos dará cuenta de que efectivamente su única intención era proteger a su hijo. De igual manera, su señoría, estará ante ustedes la ciudadana Lupita, que es vecina de mi defendido, que se encuentra viviendo enfrente de donde él vive. Ella nos vendrá a decir cómo esta manifestación se había salido de control y mi defendido actuó de manera razonable y en ajuste a derecho. También, su señoría, vendrá ante ustedes la ciudadana Daniela, ex esposa de mi defendido, y vendrá a decirnos que nunca tuvo problemas con el señor Daniel relacionados con su género, que por el contrario, el señor Daniel siempre se mostró protector hacia ella y hacia su familia. También podrán presenciar el desahogo de una documental generada por el perito especialista Braulio Ansúrez, en el que ustedes podrán ver a viva voz y escuchar de él cuáles fueron las circunstancias en las que culminó su casa ese día tras la manifestación. Su señoría, la Fiscalía pretende hacer responsable penalmente a mi defendido por el delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 164 bis del Código Penal del Estado de Chiapas en relación a su fracción quinta, es decir, que existen supuestamente datos o antecedentes que el sujeto activo ha cometido amenazas
en contra de la víctima. Su señoría, esto, teoría que jamás podrá ser probada en virtud de lo siguiente. La Fiscalía intentará confundir a este honorable tribunal, argumentando que el día 5 de agosto del 2019 fue mi defendido quien estaba gritando consignas de odio en contra de las mujeres, cosa que jamás podrá ser probada por la Fiscalía. De igual manera, la Fiscalía intentará confundir a este tribunal, argumentando que su actuar del día 9 de agosto del 2019, este se excedió en la legítima defensa al defender su vida y al defender la vida de su hijo menor, argumentando que existían medios razonables y no el empujón que le proporcionó hacia la ciudadana Lady Reséndiz. Honorables jueces, esta defensa se compromete a probar tres cosas. La primera de ellas es que en el actuar de mi defendido del día 9 de agosto jamás existió razón de género que motivara su conducta. Número 2, que en la presente especie se actualiza una causa de justificación contemplada en el artículo 25, inciso B, fracción segunda del Código Penal del Estado de Chiapas, es decir, la legítima defensa. Y sobre todo, su señoría, esta defensa se compromete a probar que mi defendido, el señor Daniel Antonio Salazar Posada, no debe ser acusado formalmente de un delito por el cual existe una causa de justificación y por lo tanto jamás debe ser condenado. Honorables jueces, esta defensa no niega que la ciudadana que en vida respondía al nombre de Lady Reséndiz hoy se encuentra muerta debido a una acción indirecta de mi defendido. Lo que sí niega es que deba ser responsable penalmente por defender su vida y defender la vida de su hijo que se encontraba en peligro. Por lo que, en el momento procesal oportuno, su señoría, esta defensa solicitará se dicte una sentencia absolutoria en favor del señor Daniel Antonio, por lo que él hizo fue defender la vida propia y la vida de su hijo, porque cuando el odio anda suelto, uno ama en defensa propia. Cuando el odio anda suelto, uno ama en defensa propia. Honorable tribunal, al comienzo de esta audiencia, esta defensa asumió la responsabilidad de probar tres cosas. La primera de ellas, que del desarrollo del presente juicio quedaría más que evidente que nunca existió razón de género que motivara la conducta de mi defendido el día 9 de agosto del 2019. Número 2, que del presente juicio se actualizaría una causa de justificación del delito, misma que se contempla en el artículo 25, inciso B, fracción segunda del Código Penal del Estado de Chiapas. Y número 3, que mi defendido jamás debió ser acusado cuando lo único que hizo fue defender su vida y la de su hijo. Su señoría, esta defensa ha probado totalmente lo antes dicho, y es que en razón de ello sacamos los siguientes hechos. El día 5 de agosto del 2019, el señor Daniel Antonio se disponía a ir de su casa, encontrada en la calle Pino Suárez y avenida Salvador Urbina, a una iglesia que se encuentra a tan solo unas cuadras de donde él vive. Fue en este momento que al girar en dirección a la calle Carlos Vidal, se percató de la presencia de la ciudadana Valeria Ruiz, misma que conoce, como quedó demostrado en este juicio, sostiene una relación con su vecina de nombre Cintitze. Fue en este momento, señoría, que el señor Daniel Antonio se logró percatar de que a una cuadra de donde él estaba, una persona se encontraba gritando. Y es que, a examen de esta defensa, fue el mismo señor Daniel Antonio que expresó: escuché unos gritos, pero jamás entendí el mensaje. Respecto a estos hechos, su señoría, del día 5 de agosto, la Fiscalía prometió probar que estos gritos venían de mi defendido. Sin embargo, a contraexamen de esta defensa, quedó evidenciado que la ciudadana Cintitze, que supuestamente había escuchado los gritos, jamás pudo percatarse, jamás logró cerciorarse de que estos gritos vinieran de mi defendido, el señor Daniel Antonio, ya que ella supuso que venían de él, porque minutos después se apareció la ciudadana Valeria Ruiz y le comentó que había visto al señor Daniel Antonio. De igual manera, respecto a estos hechos, su señoría, esta defensa logró probar contundentemente a contraexamen que la ciudadana Valeria Ruiz admitió en este juicio que jamás escuchó al señor Daniel emitir mensaje alguno, únicamente lo vio disponerse como caminaba en su ruta habitual. Ahora bien, su señoría,
Respecto a los hechos del día 9 de agosto del 2019, esta defensa comprobó contundentemente ante este juicio que el señor Daniel a las 9:10 de esa mañana se dispuso a ir a comprar productos para su bebé, mismos que se encuentran a unos metros de donde él vive. En ese momento se dio cuenta que a una cuadra de donde se ubica su residencia se estaba formando una manifestación y minutos después, tras ver esto, logró escuchar cómo se quebraban algunos cristales e incluso algunos gritos de algunas personas. Fue en este momento que se dio cuenta que esta manifestación que se había formado tan solo unos metros de donde él vive estaba ahora en su residencia. En ese momento, su señoría, el señor Daniel Antonio, le entró un sentimiento de desesperación y angustia. Totalmente quedó probado en esta audiencia que el señor Daniel Antonio se dispuso inmediatamente a correr en dirección a su casa, ya que ahí se encontraba su hijo menor, su señoría, que se encontraba triste y desamparado. También su señoría, en este suceso, quedó probado en esta audiencia cómo a palabras de la ciudadana Lupita, que es vecina del señor Daniel Antonio, ella nos vino a narrar que esta manifestación se había tornado demasiado violenta, que esta manifestación estaba quebrando vidrios y estaba quebrando ventanas. Sucedería al momento de introducirse el señor Daniel Antonio a la sala de su casa, logró percatarse cómo una persona que se encontraba con la cabeza totalmente cubierta estaba a punto de tirar un objeto que ahora sabemos responde a una bomba casera de las denominadas Molotov, en dirección a donde su hijo se encontraba durmiendo. Evidentemente, su señoría, el señor Daniel Antonio hizo lo que cualquier otro padre que ama a su hijo hubiera hecho. Empujó a la ciudadana, que ahora sabemos respondía al nombre de Lady Reséndiz, ocasionándole la muerte. Del desahogo de la prueba desahogada por el ciudadano Braulio Ansúrez, perito especialista en fotografía, nos pudimos percatar de cómo se encontraba la casa después de esta manifestación. Y fue él que ante el desahogo de estas imágenes, ustedes pudieron percatarse el nivel de daño que se encontraba ocasionado en la casa de mi defendido el día 9 de agosto, pues fue a través de las imágenes que evidentemente existía un daño real y un daño inminente para su hijo. Ahora bien, su señoría, la Fiscalía basa su acusación en supuestas razones de género derivadas del artículo 164 bis del Código Penal del Estado de Chiapas en relación a su fracción quinta. Es decir, que supuestamente existen o existían antecedentes de amenazas de parte del sujeto activo en contra de la víctima. Sin embargo, su señoría, esta defensa logró probar contundentemente que el día 5 de agosto del 2019, el señor Daniel Antonio jamás emitió estos sonidos de odio en contra de las mujeres. De igual manera, esta defensa logró probar contundentemente que el día 5 de agosto la ciudadana Cintia Itzel asumió que los gritos venían de mi defendido únicamente porque minutos después llegaría su pareja, Valeria, y le comentaría que había visto al señor Daniel sin ningún tipo de relación a los gritos. ¿Y qué, su señoría? Entonces, estos gritos evidentemente jamás existieron por parte de mi defendido, por lo que jamás existió una razón de género que motivara su conducta del día 9 de agosto del 2019. Ahora bien, una vez destrozado el elemento normativo a manos de esta defensa, nos disponemos a exponer argumentos que dejen, al final de este juicio, en inmediata libertad a mi defendido por un delito que, si bien es cierto, empujó a la ciudadana Lady Reséndiz, ocasionándole la muerte, siempre se encontró justificada su conducta. Y para efectos de ello, solicitamos a este honorable tribunal se tenga en cuenta la jurisprudencia penal de registro 2007-870, que a rubro dice, delito, juicio de antijuricidad que debe realizarse en la sentencia definitiva. Es decir, que se tome en cuenta la causa de justificación que se basa en lo siguiente. El artículo 25, su señoría, inciso B, fracción segunda del Código Penal del Estado de Chiapas, nos establece una causa de justificación denominada legalmente legítima defensa. Y es que nos habla de que obre legítima defensa quien en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos repela una agresión real, actual o inminente, realizada sin derecho, siempre que exista la necesidad de defensa, se utilicen medios racionales y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona que se defiende. De
De igual manera, su señoría, este numeral nos explica qué se entiende por medio racional, siendo este el menos dañoso. Ahora bien, su señoría, respecto a los elementos técnicos de esta causa de justificación, esta defensa logró probar contundentemente que efectivamente existía una agresión real, ya que derivado del desahogo de las fotografías, ustedes pudieron percatarse no únicamente cómo quedó la casa de mi defendido, sino que también en la sala se encontraba un sillón que se estaba quemando, por lo que efectivamente, su señoría, teníamos una agresión real en ese momento. Ahora bien, respecto al elemento técnico de la actualidad, esta defensa logró probar contundentemente que efectivamente, a través del dictamen desahogado de fotografía, esta defensa logró probar que fue una bomba molotov que estaba a punto de tirar quien en vida respondiera con nombre Lady Resende. Y es que efectivamente, su señoría, la jurisprudencia penal de registro 1005-538 establece lo siguiente: para los efectos justificativos del exculpante de legítima defensa, por agresión se entiende el movimiento corporal del atacante que amenaza lesionar o lesiona intereses jurídicamente protegidos y que hace necesaria la objetividad de la violencia por parte de quien la rechaza. En este sentido, su señoría, efectivamente se encontraba una amenaza actual, ya que la ciudadana que en vida respondiera al nombre de Lady Resende se encontraba a punto de tirar una bomba molotov en dirección a donde se encontraba mi defendido. Efectivamente se utilizó un medio racional, su señoría, ya que, como quedó probado en esta audiencia, el señor Daniel Antonio, en la mañana del día 9 de agosto, su única finalidad era proteger la vida de su hijo. Y es que un empujón, su señoría, salvó la vida de su hijo y su propia vida. Por lo que, si bien es cierto, las manifestantes tenían un derecho a expresarse y a manifestarse, no menos cierto es que este derecho debía ser acorde a la normativa de nuestras disposiciones legales, que esta manifestación en ningún momento tuvo que lesionar derechos de tercero. Entonces, su señoría, tenemos acreditado que la legítima defensa, efectivamente existía una agresión real, actual, y su repulsión fue hecha por medios racionales y efectivamente se encontraba ante la respuesta de un ejercicio realizado sin derecho. Ahora bien, su señoría, la Fiscalía argumenta que el señor Daniel Antonio se excedió en la legítima defensa, por lo que, a través de una tesis histórica que lleva por rubro exceso en la legítima defensa, esta defensa hace el siguiente análisis. La tesis en comento, su señoría, nos establece dos hipótesis en las que efectivamente hay un exceso en la legítima defensa. Y la primera de ellas es que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa. Y número dos, es que el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable por medios legales. Respecto a la primera hipótesis, efectivamente había una necesidad racional de protección de la vida de su hijo, de protección hacia su patrimonio y de protección de su vida misma, por lo que efectivamente esta hipótesis queda totalmente descartada para efectos de considerar un exceso en la legítima defensa. Ahora bien, la segunda hipótesis es que el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por medios legales. Esto, señoría, evidentemente es contrario a lo que la Fiscalía afirma, ya que la vida de un hijo menor de edad no puede ser reparable después por los medios legales. Ahora bien, su señoría, respecto a todo lo desahogado en el presente juicio, esta defensa solicita se otorgue pleno valor probatorio al desfile probatorio de esta defensa. Es decir, se otorgue pleno valor probatorio al señor Daniel Antonio, que vino a decirnos cuáles fueron las circunstancias que motivaron su actuar el día 9 de agosto del 2019 y que vino a decirnos totalmente cuáles fueron las acciones que él desplegó el día 5 de agosto del 2019. De igual manera, su señoría, esta defensa solicita se otorgue pleno valor probatorio a lo acá expuesto por la ciudadana Lupita, vecina de mi defendido, quien vino a darnos cuenta de la extrema violencia de aquella manifestación y cómo minutos antes habían golpeado a un señor por el hecho de no querer moverse. De igual manera, su señoría, esta defensa solicita se otorgue pleno valor probatorio a lo dicho por la exesposa del señor Daniel Antonio, ya que ella fue quien vino a ilustrarnos y a ilustrar a este honorable tribunal, a decirnos cómo jamás existió problemas relacionados con su género cuando se encontraba en una relación con mi defendido. Por el contrario, su señoría,
Esta defensa se le solicita se le niegue todo tipo de valor probatorio a lo expuesto por la ciudadana Cintia Itzel, ya que a través del contraexamen realizado por esta defensa, ella fue quien admitió que nunca pudo cerciorarse de que estos gritos provenieran de mi defendido. De igual manera, lo dicho por la ciudadana Valeria Ruiz, quien ella fue que admitió a contraexamen de esta defensa, que jamás vio y jamás pudo visualizar a mi defendido gritando consignas de odio en contra de mi defendido. Por lo que, aunque la Fiscalía intentó en un primer momento confundir a este honorable tribunal, aludiendo a una causa de la señora Lupita, derivada de los problemas de su vista, ante una demostración en la presente sala, ustedes pudieron cerciorarse que nunca existió un problema de la vista en ese momento, ya que ella fue quien se percató de que evidentemente la manifestación se estaba tornando violenta. Por todo lo anterior, su señoría, esta defensa solicita se dicte una sentencia absolutoria en favor del señor Daniel Antonio en relación a los artículos 400 y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales y solicita de igual manera se deje en inmediata libertad al ciudadano Daniel Antonio, ya que cuando el odio anda suelto, uno ama en defensa propia.